Pueden sentarse, hermanos queridos. Feliz noche para todos, que el Señor les bendiga. Amén. Y un feliz sábado santo. Ustedes dirán, pero pastor, ¿por qué dice feliz sábado si todavía es viernes? La iglesia adventista del séptimo día guarda el día sábado como está estipulado en la palabra de Dios. Éxodo 20, en el capítulo 20, versículo 4 dice: 6 días harás toda tu obra, pero el séptimo es que reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay. Amén. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 24, ahí en los últimos versículos dice que fue el primer día de la semana y fueron al sepulcro y encontraron al sepulcro como abierto, porque había resucitado Jesús. ¿Qué día resucitó Jesús? Primer día de la semana. Y si Jesús resucitó el primer día de la semana, entonces ¿cuál es el séptimo? El sábado. Por eso nosotros nos llamamos adventistas, porque esperamos el advenimiento de Jesús. Del séptimo día, porque guardamos el día sábado como día de reposo. Amén. Hermanos queridos, y ese es el sello de Dios, el que tú y yo guardemos ese día santo. Por lo tanto, feliz sábado para todos en esta noche. Hermanos, nos hemos sentido amados por Dios en esta semana. ¿Cuántos han sentido amados por el Señor durante toda esta semana? Hemos aprendido grandes cosas en esta semana. Hemos aprendido lo importante que es prepararnos. Vimos la salvación en ciertos aspectos de la vida. Lo vimos como juicio, lo vimos como condenación, pero también lo vimos como santidad para nuestra vida. Y hoy el Señor nos invita a que podamos comprender que Dios está dispuesto a brindarnos libertad en medio de la en medio de la esclavitud que vivimos. El tema de esta noche, ¿cómo se titula, hermanos queridos? Es un tema que me encanta. Me encanta tanto que ya mi hija me dice: papi, ya vas a predicar de nuevo la tentación de Jesús. Y yo le digo: mi amor, es que me encanta este tema, hermanos queridos, porque nos enseña a nosotros cómo vencer la tentación. ¿Tienes tentaciones en tu vida? Todos. ¿Y quieres saber cómo puedes vencerla? ¿Te gustaría saber? Hermanos, el tema de la tentación de Jesús no fue dejado escrito en la Biblia por un simple hecho de tenerlo allí en la palabra de Dios. Jesús dejó el tema de la tentación en la Biblia con un propósito especial. Y el primero de ellos, hermano querido, es para demostrarte a ti y a mí que así como Él vivió en esta tierra y venció la tentación, tú y yo también podemos vencer en Cristo Jesús. Amén. Es por ello que el Señor dejó, miren, yo alabo a Dios porque este tema de la tentación fue dejado en la palabra de Dios con un motivo especial de parte de Dios para nuestra vida, y que debemos entenderlo, debemos estudiarlo, porque quiero decirte algo, hermano querido, es un asunto en el cual nos está llevando a vivir en la iglesia, pero en pecado. Vivir en la iglesia en pecado. Pero sabes, tú y yo podemos morir al pecado o podemos morir en pecado. Tú y yo podemos morir al pecado o en pecado. Te pregunto, ¿de qué manera vamos a morir? ¿Vamos a morir al pecado en esta tierra o vamos a morir en pecado? La palabra del Señor nos muestra claramente a la luz de su palabra. El Señor nos habla en esta hora. Y yo quisiera, hermanos queridos, que entendiéramos a la luz de la palabra de Dios el significado de este capítulo, de este tema. Vamos a mirar
rápidamente. La palabra de Dios dice en el libro de San Mateo, en capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Mira el juego de palabras que hay aquí. Es Jesús quien lleva a quién. Es Jesús quien lleva. ¿Quién es llevado por quién? Por el Espíritu. Cuando la Biblia habla de E mayúscula, de Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién lleva al Señor al desierto? Yo quiero que leas conmigo un momento, hermano querido, el libro de Oseas. Libro de Oseas. Este versículo no está en la pantalla, pero yo quiero que leas conmigo el libro de Oseas. Oseas, capítulo 2, versículo 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Oseas capítulo 2 versículo 14. Léelo conmigo, por favor. Búscalo allí en tu Biblia. Y si no tienes Biblia, por favor, un hermano que se acerque a nuestros amigos para que lea conmigo en esta hora. Oseas capítulo 2 versículo 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Amén. Por eso voy a seducirla. La llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. ¿De quién está hablando el Señor? Está hablando de ti y de mí. Que tú y yo tenemos que experimentar el desierto para poder entender que Dios nos está hablando. Muchas veces el Señor, escúchame bien, muchas veces el Señor nos habla sin tener que experimentar el dolor. Muchas veces el Señor nos habla en nuestra vida sin tener que experimentar tristeza. Nos habla bien en el regocijo de la vida, pero lamentablemente nosotros no escuchamos la voz de Dios. ¿Sabes cuándo tenemos que escucharla? Cuando Él nos lleva al desierto. Ahora tú te preguntarás, ¿Jesús? ¿Qué tenía Jesús que experimentar? Era el momento de la prueba del Señor. Se estaba preparando para un ministerio. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor te va a preparar a ti y a mí para algo grande en la tierra, para Él, debemos vivir y experimentar el desierto. ¿Cuántas veces has experimentado el desierto en tu vida? Dice, lo llevaré al desierto. ¿Y por qué al desierto? Te pregunto una cosa, ¿qué hace Dios con el hombre en el desierto? Lo prepara. ¿Estás viviendo un desierto en tu vida? ¿Estás pasando por el desierto en esta hora de tu vida? ¿Estás sintiendo que realmente no hay en tu vida una claridad y solamente el Señor te ha tomado y dice, voy a seducirlo? Porque el Señor te seduce a ti y a mí, pero con amor, con lazos de amor. Escúchame bien, con lazos de amor. Pero recuerda, Dios llama con lazos de amor. No esperes a que te llame con cuerdas de azote. Escúchame bien. Dios llama al ser humano con lazos de amor, pero no esperes cuando te llame con cuerdas de azote. El Señor también llama con cuerdas de azote. Voy a llevarlo al desierto y allí lo prepararé. Hermano querido, cuando tú y yo experimentamos el desierto, entonces tenemos nosotros que comenzar a hacer un cambio en nuestra vida. ¿Cuántos desiertos has pasado? ¿Cuántos desiertos áridos en tu vida has pasado? Momentos tristes, vidas desenfrenadas. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, hemos visto que nuestro hogar se ha convertido en un desierto árido, seco? Nuestra propia vida es un desierto árido. Así que, hermanos queridos, hoy el Señor nos habla y nos dice, te llevaré al desierto. Todos tenemos que experimentar en algún momento el desierto de Dios. Todos. Yo he experimentado mis desiertos también. Y yo sé que en algún momento has experimentado también tus propios desiertos. Es posible que le estoy hablando a una persona en esta noche que estás pasando en este momento por el desierto. Pero recuerda, Dios te lleva al desierto porque ahí te quiere preparar. Y cuando salgas de allí, vas a salir victorioso como Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero ¿sabes una cosa? Hubo en el Señor, hubo algo importante.
Y es lo que yo quiero presentarte en esta hora para que tú puedas entender que puedes vencer la tentación en la vida. El primer paso que tú y yo tenemos que dar para vencer la tentación es bautizarnos. Ya el pastor nos va a hablar de bautismo. ¿Sí? Y te lo voy a explicar. Miren, San Mateo capítulo 3, estamos leyendo el capítulo 4, pero San Mateo en el capítulo 3 nos muestra lo que Jesús hizo antes de ir al desierto. ¿Qué hizo? Vamos a leer. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida ¿de dónde? Del agua. Y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre ¿quién? Sobre él. El momento en que la Biblia nos habla que la deidad se unió, la Trinidad, ahí estaba el Padre hablando, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. ¿En forma de qué? ¿Y por qué de paloma? ¿Tú conoces una paloma? ¿Cómo es la paloma? ¿Cómo es la paloma, hermanos? La paloma es espantadiza. ¿Cómo es la paloma? Tú te le acercas a una paloma que aunque le vayas a hacer un bien a la paloma, ella huye. Tú te acercas a una paloma y le quieres dar comida, pero ella no confía. Cuando te acercas a una paloma, ¿qué te produce? Miedo. Produce miedo. Así es el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, como una paloma, que cuando hay gritos en la casa, que cuando hay malas palabras en la casa, cuando hay golpes, cuando hay malos tratos en la casa, el Espíritu Santo se espanta de nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos espantado el Espíritu de nuestro hogar? Pero nos levantamos, bienvenido Espíritu Santo. Y cuando se levanta el niño, comenzamos con... ¿Cuántas veces no hemos espantado el Espíritu de nuestra vida, de nuestro hogar, de la vida de nuestros hijos, de la vida de nuestra familia? El Espíritu Santo se posa sobre ¿quién? Sobre el Hijo de Dios. Y se posa como una paloma. ¿Cuántas veces no hemos espantado al Espíritu en nuestra vida, en nuestro hogar, en la vida de nuestros hijos, en la vida de la familia? Muchas veces, como también es posible que en estos momentos el Espíritu Santo está lejos de nosotros por la mala manera de vivir, por la manera de actuar, por la forma como estamos llevando nuestra vida. Allí se unió el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre ¿quién? Sobre el Hijo amado, sobre aquel que hace parte de la deidad, aquel que es la imagen misma de la sustancia del Señor, Cristo Jesús. Ahí se unió la Trinidad, el Padre que habló. ¿Y qué dijo el Padre? Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por lo tanto, hermano querido, cuando tú y yo entregamos nuestra vida en las aguas del bautismo y morimos para nacer a una vida nueva en Cristo Jesús, entonces el Padre dice: este es mi Hijo amado, amén, y me complazco en él. Ahora eres un hijo legítimo de Dios, no uno adoptado. Yo te lo explicaba, ¿verdad? Esta semana. Imagínate que tú tienes 2 hijos. ¿Cuántas madres hay aquí? A ver, quiero ver las manos de las madres. Feliz Día de la Madre. No les había dado el Día de la Madre. Madres que están aquí, te pregunto algo. Sucede que tú tienes 2 hijos. Uno salió de tus entrañas y el otro lo criaste. A los 2 les das el mismo traído. A los 2 les das la misma ropa, el 7, el 8, el 24, el 25, el 31. A los que estrenan todo ese tiempo, ¿no? A los 2 le das lo mismo, el mismo plato de comida.
A los dos les entregas todo porque a los dos los amas por igual. Pero te toca elegir entre uno de los dos. ¿A quién eliges? Ay, pastor, al que crié. Madre, ¿a quién eliges? Dígame, ¿a quién eligen? Al que salió de tus entrañas, al que te dolió, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Al que salió de tus entrañas. A los dos los amas por igual, pero te toca elegir entre uno de los dos. ¿A quién eliges? Es igual con Dios. Dios tiene hijos criados y tiene hijos legítimos. El hijo legítimo es aquel que reclama la herencia de su padre, tiene el derecho de su padre, vive de bendición. Amén. Pero el que ha sido criado, él espera que algo le den. Eso se llama misericordia. El criado, aunque no espera nada, en algún momento piensa que algo le van a dar. Yo te pregunto en esta noche, ¿eres un hijo legítimo de Dios o eres un hijo criado? ¿Estás viviendo de bendición o estás viviendo de misericordia? Hermano querido, pregúntate por un momento. El Señor se bautizó en ese momento y fue el primer paso que dio. Jesús no necesitaba el bautismo, pero lo dejó registrado en la palabra de Dios para que tú y yo entendiéramos que así por ejemplo y por precepto debemos hacerlo. El primer paso para vencer la tentación allí en el desierto, el Señor Jesús tuvo que bautizarse. Y te hablo a ti que todavía no has entregado tu vida a Cristo, no te has bautizado y estás esperando no sé qué. Estás excusándote como hablamos esta semana. Pero Dios te está llamando y te está hablando claramente directo al corazón en esta noche. Y te está diciendo, hijo, yo quiero llamarte hijo. Cuando salió, miren, dice que descendió al agua y después subió. ¿Por qué? Porque es la forma, hermanos queridos, es morir. Esto es una tumba líquida donde tú y yo morimos a una vida y nacemos a una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es el bautismo. Y cuando tú sales del agua, el Señor te dice, este es mi hijo amado, ahora este me pertenece. ¿Te das cuenta por qué somos llamados hijos de Dios? ¿Te das cuenta? La Biblia dice, hermanos queridos, que en ese momento subió y escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi hijo amado. La palabra del Señor sigue diciendo que el primer paso en que dio el Señor para poder vencer la tentación fue ¿cuál? Bautizarse. Segundo, la palabra de Dios dice en el versículo 2, después de ayunar durante 40 días y 40 noches tuvo que... ¿Cuál es el segundo paso para vencer la tentación? Vivir una vida de ayuno y oración. El segundo paso que el Señor Jesús nos está mostrando es, hermano querido, que para poder vencer la tentación en el desierto tuvo que pasar tiempo en ayuno y oración. Es posible que le estoy hablando a un hermano de iglesia que ya eres bautizado, pero ya no ayunas, ya no tienes una vida de oración, ya no sacas tiempo para orar. Estás bautizado, pero también hay personas que ayunan. Hay personas que tienen una vida de oración, oran en la casa, pero no estás bautizado. Y estos tres elementos necesitamos para poder vencer en nuestra vida la tentación. Porque recuerda, el cambio sin Cristo es un ¿qué? Deseo. Pero el cambio con Cristo es un hecho. Amén. Cuando tú decides con Cristo y por Cristo, entonces tu vida cambia. Y ahora ya las batallas y las peleas y las debilidades en tu vida ya las puedes vencer. No por ti, porque en nosotros no hay poder. Por el poder que hay en Cristo Jesús. Por Él podemos vencer. Amén. La palabra de Dios dice que el segundo paso que Jesús dio fue ayunar durante 40 días y 40 noches. Estuvo dependiendo de su Padre. Estuvo dependiendo completamente de su Padre celestial.
Hermano querido, ¿cuánto tiempo tenemos que nos sacamos para orar? ¿Cuánto tiempo tenemos que nos sacamos para el estudio de la palabra? Miren, la palabra de Dios sigue diciendo, hermanos queridos, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál fue la primera tentación? ¿Convertirlas qué? Algunos teólogos dicen que la gran tentación de Jesús estuvo en convertir esas piedras en ¿qué? En pan. Otros dicen en usar su poder. Pero sabes una cosa, hermano querido, el texto a mí me muestra de una manera lineal que la gran tentación de Jesús estuvo en que el enemigo lo puso a dudar si era el Hijo de Dios. ¿Tú te acuerdas cuando Satanás se le presentó a Eva? ¿Qué le dijo? ¿Con que el Señor te dijo que no comerás de ningún árbol del huerto? Génesis 3. Eso le dijo. ¿Qué le dijo? A ver, hermanos, ¿qué le dijo? De todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Pero él le salió con la pregunta, ¿con que no pueden comer de ningún árbol? Satanás es astuto, hermanos. Y Satanás busca, como te decía esta semana, aunque tú te canses, él no se cansa. Aunque tú te canses, hermano querido, él busca la manera de hacerte caer y toma tu vida y te tienta. Pero recuerda, la tentación no es pecado. Pecado es cuando tú cedes a esa tentación. Satanás te puede colocar 1000 cosas, pero en tu vida y en mi vida solamente decidimos si caemos o no. Así que no le eches la culpa a Dios por caer. Dios está dispuesto a brindarte la fuerza para vencer. Amén. Pero el gran problema está, hermanos queridos, es cuando tú completamente defines en tu vida de que si eres o no eres hijo de Dios. La palabra del Señor dice que le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor, hermanos queridos? Miren lo que le dijo el Señor. Jesús le respondió, escrito está. ¿Cuál es el tercer paso? Vivir una vida en constante comunión con Dios. Es el estudio de la palabra, hermanos. Si tú y yo no hacemos de este libro el derrotero diario de nuestra vida, si tú y yo no sacamos tiempo para estudiar, si no sacamos tiempo para hablar con Dios por medio de su palabra, que Él nos hable al abrir la palabra. El primer paso, ¿cuál fue? Bautizarse. El segundo, vivir una vida, ayuno y oración constante. ¿Cómo dice la Biblia que sale Satanás? ¿Cómo huye? ¿Con ayuno y oración? Pastores, que yo quiero cambiar. Pastores, que yo quiero abandonar ese pecado acariciado. Es que yo quiero abandonar ese vicio. Es que yo quiero abandonar aquello que no me deja. Porque no, es que escúchame, no vas a poder, porque en ti y en mí no hay poder. No hay poder. El único poder está en Cristo Jesús. Él tiene el poder para vencer, para que venzas la fornicación, para que venzas el adulterio, para que venzas los vicios, el cigarrillo, la marihuana, la cocaína. El poder lo tienes Dios para vencer aquellas inclinaciones, aquellas pasiones que tenemos en nuestra vida. Te hablo a ti, querido amigo, pero también a ti, querido hermano, que estás en la iglesia y que también vives una vida doble que nadie sabe, pero Dios lo conoce. Hermanos queridos, en nosotros no hay poder, hay poder en Cristo Jesús. Él tiene el poder para ayudarnos a vencer. Y te está dando herramientas esta noche para que entiendas que podemos vencer. Hay personas que estudian la Biblia, pero no oran. Hay personas que oran, pero no están bautizadas. Y se requiere de estos 3 elementos para vencer. Primero, bautizarme.
Segundo, vivir una vida constante de ayuno y oración, ferviente en mi vida. Y tercero, la palabra de Dios, un escrito está. Hermanos, el Señor le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hermanos queridos, no es solamente alimentar este cuerpo físico. No es solamente alimentar este cuerpo físico con las 3 comidas del día, con el algo. No, hermano querido, es también alimentarlo espiritualmente. Es posible que estemos muy bien alimentados físicamente, pero es posible que estemos muertos espirituales. Es posible, miren, yo conozco mucha gente caminando por este mundo, respirando, pero muertos. Muertos respirando. Mucha gente, y creemos, hermano querido, que no es importante la palabra de Dios, pero aquí está el alimento para que puedas vencer los dardos del enemigo. ¿Te has dado cuenta? ¿No te das cuenta? ¿Por qué no vences? Te has preguntado, ¿verdad? Pero yo tengo una inclinación, tengo una pasión a esto, tengo un pecado oculto, acariciado. Yo no he podido vencer, he querido, pero no tengo poder. Y tú dices, pero ¿y cómo se vence esto? Si el cuerpo, si mis miembros, como dice Pablo, el cuerpo, mis miembros son que de continuo al pecado, al mal. ¿Cómo puedo vencer? Quiero abandonar eso, quiero abandonar aquello que tú y Dios solamente saben. Hermano querido, la palabra de Dios dice que el Señor le dijo: no solo de pan vive el hombre. Escúchame bien, no solo de pan vive el hombre, también vive de la palabra de Dios, también vive del poder que tiene la palabra de Dios. Y cuando tú abres la palabra del Señor, el Señor brinda poder a tu vida. Amén. ¿Sabes? Cuando tú abres la palabra de Dios en la mañana, tú das un paso a la salvación. Amén. Cuando oras, tú das un paso a la salvación. Pero cuando dejas de orar, cuando dejas de estudiar la palabra de Dios, entonces tú retrocedes a la apostasía, a la perdición. Te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas retrocediendo? ¿Cuánto tiempo llevamos retrocediendo, hermanos queridos? Cuando oramos, cuando vivimos una vida de ayuno y oración ferviente, cuando estudiamos la palabra de Dios, entonces nosotros, hermano querido, damos un paso a la salvación. Pero cuando desconectamos nuestra vida de Dios, entonces damos pasos agigantados hacia la perdición. No podemos, no hay poder, no podemos vencer. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios dice, hermanos queridos, entonces el diablo lo llevó ¿a dónde? A la ciudad santa. Lo puso sobre el alero del templo y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo, hermanos? Si eres hijo de Dios. ¿Te das cuenta dónde estuvo el gran detalle del enemigo con el Señor? ¿Sabes qué dice la revelación? La revelación dice, hermanos queridos, que cuando Jesús estaba en ese momento de agonía, estaba en oración, porque Jesús fue al desierto, estaba en oración. Él no estaba buscando la tentación. Bueno, aquí la tentación, ¿dónde está la tentación? No, él estaba en un espíritu de ¿qué? De oración y de ayuno. Recuerda, estaban 40 días y 40 noches orando al Señor, ayunando. Y mientras que estaba en esa experiencia, dice que un ángel se le apareció. Y cuando se le apareció ese ángel, dice que lo vio tan hermoso que al mirarlo, Jesucristo pensó: han enviado ángeles para cuidarme, para ayudarme, deseado de todas las gentes. Y sabes una cosa, hermano querido, cuando habló el ángel, enseguida se dio cuenta que era Satanás. El ángel llegó y le dijo: he venido para ayudarte. Pero cuando habló, se dio cuenta quién era. Ellos se conocen. Ellos se conocen, porque ellos tienen una pugna desde que estaban en el cielo, una rivalidad. Y ese conflicto cósmico vino a la tierra. Y hoy tú y yo no vencemos por eso,
Porque estamos en medio de un conflicto cósmico. Estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Y todos los días tenemos que experimentar el ser buenos o el ser malo. Y queremos ser buenos, pero siempre vamos de continuo al mal. Estamos en un conflicto y solamente Cristo puede darnos libertad. Amén. Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está. Miren, Satanás se conoce la Biblia y se la relató en ese momento. Miren, le dijo: a sus ángeles mandará por ti que te sostengan en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Conoce Jesús la Biblia? Sí. ¿Y Satanás también? Sí. ¿Se la leyó? ¿Cuántas veces no hemos tomado la Biblia y la hemos acomodado a nuestra propia conveniencia? Un día un joven se me acercó y me dijo: pastor, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y yo leía Eclesiastés 3 y yo miraba al joven. Y yo leía y miraba al joven. Y el joven me decía: la Biblia lo dice. Un día una hermana me dijo: pastor, mi esposo tomó la Biblia y un día leyó: las mujeres estén sujetas a sus maridos. Pastor, y me tiene sujeta. La visité, abrí la Biblia y fui al versículo y le expliqué al Señor qué significaba en ese término sujeción. Le expliqué que el término sujeción es un término de apoyo. Las mujeres estén apoyadas, sujetarse. ¿Escuchas esa palabra? Sujetarse en sus propios esposos. Cuando yo comencé a explicarle a él que el cuento no era de que ella estuviera como un llaverito allí, sino que el cuento era de que él tenía que sujetarla a ella, que ella se apoyara en él, y que todo lo que la esposa diga se tiene que sujetar en su ¿qué? En su esposo. ¿Hay alguna pareja de esposos aquí? Ahí están. Hermana, póngale la mano a su esposo aquí en el, así, eso es sujeción. Eso es sujetarse. Y el hermano creía que la mujer tenía que hacer lo que él le daba la gana. Cuando la Biblia se la abrimos y comenzamos a estudiar, se dio cuenta, hermano querido, que cuando la Biblia habla que las esposas estén sujetas, es que ellas puedan encontrar un apoyo, un apoyo, que estén sujetadas. Esto es apoyarse, esto es sujetarse. Que cuando ellas necesiten algo, allí está el esposo para ayudarle. A mi esposa también le encanta este tema, porque hablo de este punto. Hermanos queridos, tomamos la Biblia. Satanás a veces nos hace ver cosas en la Biblia. Muchos se han ido de la iglesia y se han ido con ideas raras, pensando ideas raras, y se van. Y uno lo deja que se vayan y después vienen derrotados. No era así. No era así. Hermanos queridos, no podemos tomar la palabra de Dios y acomodarla como nosotros queremos. No podemos. Y el enemigo le leyó: mira, a sus ángeles mandará para que te sostengan. ¿Y qué le dijo el Señor? Jesús le respondió: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Miren que Jesús nunca le respondía a él con sus palabras. Hermano querido, no te pongas en el plan de razonar con Dios. A Dios se le obedece. Amén. No te pongas en el plan, porque con Dios no se razona, a Dios se le obedece. Amén. ¿Sabes con quién se razona? Con Satanás. Cuando te dice: oye, en la tentación, pero ve un momentico, y tú comienzas: pero verdad, ¿y por qué no puedo ir un momentico? Pídele permiso a tu pastor. Como si uno le diera permiso a la gente. No, nada. Tú puedes hacer esto.
Mira, estás solo, nadie te está viendo. Y tú razonas, ¿verdad? Estoy solo y nadie me está viendo. Un ratico. Y somos tentados y razonamos con Satanás. Y muchas veces el enemigo ha tomado partida de nuestra vida. Ha tomado partida de nuestra vida solo por el simple hecho de razonar con él. Con Dios no se razona, a Dios se le obedece. Y si Él dice que es sábado, es sábado. Si Él dice no te unas en yugo desigual, no te unas en yugo desigual. ¿Sabe cuál es el pecado de este siglo? El pecado de este siglo se llama cuestionar la voluntad de Dios para todo. Cuestionamos todo. ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué tengo que hacer eso? Muéstrenme a ver. Muéstrenme dónde dice. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Pero por qué? Alguien se me acercó cuando predicamos de los tatuajes esta semana. Me dijo, pastor, yo nunca había visto ese versículo. Nunca lo había visto. Bueno, ahí está. Hermanos queridos, no podemos acomodar. Y ahí estaba el enemigo tratando de ¿qué? De tentarlo. Pero el Señor, hermanos queridos, había pasado tiempo con su Padre, como tú y yo tenemos que pasar tiempo con nuestro Padre Celestial para vencer los dardos del enemigo en esta tierra, para vencer la tentación. ¿Y saben qué dice, hermanos queridos? ¿Qué sigue diciendo la palabra del Señor? De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Cuando tú comienzas a fumar, cuando tú comienzas a hacer la algarabía y los gritos en casa, cuando tú comienzas a fornicar o adulterar, cuando tú comienzas a hacer aquellos pecados acariciados en nuestra vida, entonces tú le estás diciendo, tú no eres mi Dios es el enemigo. Cuando tú caes, hermano querido, ¿por qué? Por motivo de no ir a estas herramientas perfectas de Dios, a estas herramientas en las cuales Dios quiere darte la oportunidad de ser libre en Cristo Jesús. Entonces batallamos y caemos nuevamente y queremos limpiarnos, queremos lavarnos, nos desanimamos cada vez. Muchos hoy lamentablemente están en la iglesia, pero cada vez que vencen una vez, pero entonces caen dos veces y no es fácil. Pero recuerda, hermano querido, estamos en una guerra espiritual, en una guerra donde todos los días tenemos que enfrentar vicios, tenemos que enfrentar malos entendidos, tenemos que enfrentar un genio o mal genio en nuestra vida, tenemos que enfrentar una serie de cosas que no hemos podido vencer. Te hablaba del genio, del mal genio, y te decía, es que yo tengo un carácter fuerte. No, el carácter fuerte es el que se sabe dominar. El carácter fuerte es el que sabe callar. El carácter fuerte es, aunque se esté cayendo el mundo, yo me mantengo tranquilo, fiel, confiado en el Señor. El que irrumpe, el que daña, el que golpea, el que maltrata, ese es un carácter débil. No es fuerte. No te equivoques con el juego de palabras. No creas que porque tiene, y así muero, y así nací, y así me muero. No, hay que cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy el Señor nos está brindando, hermano. Miren, le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Yo te pregunto una cosa. ¿Cuánto vale seguir a Cristo? ¿Cuánto vale seguir a Cristo? ¿Será que seguir a Cristo vale tu trabajo? No me respondas. ¿Será que seguir a Cristo vale abandonar muchas cosas que tienes hoy? ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Y yo te decía esta semana que al cielo no vamos a llevar nada.
ni trabajo, ni el diploma que tanto nos enorgullece, ni el cargo que tanto tenemos. Al cielo no vamos a llevar, hermanos, ropa, moda. Al cielo no vamos a llevar aquello que tanto nos desvive. Al cielo llevaremos un corazón que se parezca al de Jesús. En esta noche, hermano querido, Jesús nos quiere dar libertad en medio de la tentación. Jesús nos quiere dar la libertad. Esta semana ha sido una semana de guerra. Y pregúntate cuántas veces ibas a venir a la iglesia y algo te entorpecía, algo te salía. Te llegaba la visita, te llegaba el amigo, te llegaba algo que hacer con tal de que no vinieras a escuchar la voz de Dios. Muchas veces, hermano querido, pero esta semana no puede quedar en saco roto. Esta semana no la puedes echar a la caneca de la basura. ¿Qué va a pasar? Hoy es la última noche de esta semana. Y mientras que una pista suave suena en este piano maravilloso, yo quiero decirte, yo quiero hacerte una invitación en esta noche. La invitación que quiero hacerte en esta noche es que le permitas a Dios salvarte. ¿Cómo así, pastor? ¿Cuántos se quieren salvar? Pero nosotros no nos podemos salvar. Tú tratas de salvarte y con tus propias cuentas no puedes. Yo no puedo. ¿Cuántos se quieren dejar salvar por Cristo? Yo quiero ver las manos, amén. Ahora sí, ahora nuestra oración va a cambiar. Ahora nuestra oración no es, Señor, yo quiero salvarme. Ahora nuestra oración tiene que ser, Señor, yo no puedo salvarme. Yo no puedo por mis propias cuentas. Mi vida siempre va de continuo al pecado. Mi vida siempre va de continuo al mal. Me gusta el mundo, me gusta lo malo, me gusta el placer del mundo. No encuentro sazón en lo tuyo, Señor. Pero en esta noche le vamos a decir, Señor, yo quiero que tú me salves, porque yo no puedo salvarme. No puedo salvarme por mis propias cuentas. He batallado, he luchado muchas veces tratando de salvarme por mis propias cuentas. Quiero abandonar aquel pecado. ¿Sabes por qué te sientes frustrado? Por eso. Porque cada vez que quieres cambiar esa manera de vivir, porque cada vez que quieres cambiar esa forma de ser, porque cada vez que quieres cambiar esa vida pasada tan horrenda que llevabas, entonces te confrontas porque lo quieres hacer por tus propios medios. Pero recuerda, no hay medio en el hombre para ser salvo. No hay medio en el hombre para vencer. Somos condenados, hermanos queridos, por separarnos de Dios. Pero en esta noche, hoy el Señor nos ha dado unas herramientas grandes, y es bautizarnos, vivir una vida de ayuno y oración. Y tercero, un escrito está. La palabra de Dios. Tienes hoy herramientas para vencer. Y yo quiero preguntar en esta noche, hermano querido, esta última noche, ¿hay alguien aquí que le quiere decir, Señor, yo quiero vencer? Vivimos en tentaciones y luchas, pero yo quiero vencer. Y este llamado va para todos los que estamos aquí, porque todos hemos sido tentados. Es posible que hoy fuiste tentado y caíste. Es posible que hoy lamentablemente caíste de nuevo. Pero en esta noche Dios te quiere levantar. Amén. Él mismo te levanta y Él mismo te dice, hijo, yo por eso me bauticé cuando fui a la tierra. Yo por eso viví una vida de oración constante. Yo por eso vencí. Y si tú hoy tomas a Cristo, Él te dará la oportunidad también de vencer como Él pudo vencer. Hermanos queridos,
¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguir batallando? ¿Seguir luchando? No. Hoy tenemos que decidir expresarle al Señor: solo en ti hay poder. Yo he batallado durante todo este tiempo con aquel pecado, con aquellos vicios, y no he podido. Pero hoy he entendido que el cambio sin Cristo es un mero deseo. Yo quiero, pero no puedo. El cambio con Cristo es un hecho. Amén. Y hoy quiere hacer Jesús de tu vida y de mi vida. Quiere hacer un cambio radical. Amén. ¿Hay alguien aquí que quiere pedirle al Señor eso? Hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí, Dios te bendiga. Y yo quiero invitar a la iglesia en este momento, a todos aquellos que sientan: vamos a venir a este lugar porque vamos a orar al Señor. Todos aquellos que sientan hoy que necesitan vencer. Yo no te conozco, yo no sé cuál es aquello por lo cual tienes que vencer, pero Cristo sabe, Cristo conoce aquello por lo cual tienes que abandonar y tienes que vencer en el nombre de Jesucristo. Y es una noche para decirle en esta hora: no estás viniendo delante de mí, no, Señor, estás viniendo delante de tu Padre Celestial. Amén. Porque yo también paso este llamado. Este llamado es para todos nosotros. Este llamado es para ti y para mí en esta noche, el cual el Señor nos invita y nos dice: yo quiero que seas libre en mi nombre. Yo quiero darte libertad. ¿Lo anhelas de esa manera, hermano? Yo quiero invitarte en esta hora a que cierres tus ojos y oremos a Dios. Querido Padre, Señor, en esta noche hemos venido ante tu presencia, sucios, Señor, con una vida manchada. Venimos ante ti porque somos seres humanos caídos. Pero en esta noche, Señor, tú nos levantas y nos das la oportunidad de vencer. Nos das la linda oportunidad que, así como tú venciste en la cruz, tú quieres ayudarnos a morir al pecado en esta tierra. No permitas, Señor, que nos sorprenda la muerte en esta tierra y tengamos que morir en pecado, sino que por el contrario, Dios, hoy que atendemos a tu llamado en esta noche, podamos morir al pecado. Padre, sánanos, Señor, límpianos, oh Dios, transfórmanos a tu imagen. Restaura nuestra vida por completo y permítenos, Señor, ser salvos por la eternidad. Te pido por cada amigo que está aquí presente, por cada joven, por cada niño, por cada adulto. Los deposito en tus brazos de amor. Bríndanos salvación, Señor. Padre, sabemos las luchas, conocemos las dificultades que vivimos a diario, pero si es necesario, Señor, habla a nuestro oído y llévanos al desierto, y allí sedúcenos. Habla a nuestro corazón y transfórmanos. Cámbianos, Señor. Padre, gracias por esta semana hermosa que nos has brindado. Gracias porque hemos sentido tu presencia, porque tú eres la estrella de esta iglesia, porque tú eres quien mereces honra y gloria por los siglos de la eternidad. Señor, no permitas que te robemos tu gloria. Es para ti por los siglos de la eternidad. Padre, gracias por tu amor y gracias por seguir trabajando en nuestras vidas. Transfórmame a mí, Señor. Si tú pudiste crear este mundo, entonces transfórmame a mí. Cámbiame, Señor.
transforma mi vida por completo. Te lo pedimos, oh Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. ¿Cuánto tiempo? Cada momento la vida me da. Cada momento. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Señor, gracias, Padre, por esta semana. Gracias, Padre Celestial, porque cada momento nos das la vida, porque me ayudas a vivir y me ayudas a vencer. Que en esta noche, Señor, al salir de este lugar, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová te bendiga y te guarde y ponga en ti la paz. Amén, Señor. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cántalo. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. ¿Tienes amarguras? Tengo amarguras, Yo tengo temor. tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí. Cada momento se acuerda de mí. Todos. Cada momento La vida me da. cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? A ver, amén. La gloria sea para nuestro Dios. Oramos y salimos en la bendición de Dios. Gracias, Dios, por escuchar nuestras humildes oraciones. Vamos a casa en paz, con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios te bendiga grandemente.